Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 2, conformado por Belis Janina, Reina Brigitte y Macías García. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Sierra Ecuatoriana. Los Andes ecuatorianos son la espina dorsal del país y su influencia moldea desde el clima, la hidrografía, hasta la cultura y la economía. En los próximos minutos, mis compañeras y mi persona desglosaremos su geografía única, sus ecosistemas vitales y sus impredecibles atractivos. Yo les voy a hablar sobre dos aspectos importantes sobre su ubicación geográfica y su relieve. En cuanto a su ubicación, esta atraviesa el país de norte a sur, dividiéndolo en tres regiones naturales: costa, sierra y Amazonía. En cuanto a su extensión, la cordillera andina en Ecuador tiene 700 kilómetros de largo y un ancho promedio de 125 kilómetros, cubriendo aproximadamente 85.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Esto en porcentaje es el 30%. En cuanto a su relieve, tenemos una variación altitudinal desde valles interadinos hasta la cumbre del volcán Chimborazo, el punto más alto de Ecuador, con 6.310 metros de altitud. Esta variación genera una diversidad de zonas de vida en la sierra. En cuanto a su geología, el suelo andino es diverso en cenizas volcánicas, lo que confiere una estructura esponjosa esencial para la retención de agua en los páramos. Hola, buenos días, mi nombre es Janina Ávila y yo les voy a explicar las características principales, que son el clima y la hidrografía. Clima. La cordillera de los Andes es un factor clave, ya que su elevación provoca el ascenso y el enfriamiento de los aires húmedos, ya sea de la costa y de la Amazonía, originando abundantes lluvias en las vértices externas y sequías en los valles interandinos. Tipos de climas en la sierra. Tenemos el ecuatorial mesotérmico, seco y el semihúmedo. El más común en los Andes tiene una temperatura entre 18 grados centígrados y el 22 grados centígrados, que es el clima seco, y con temperaturas irregulares el semihúmedo. Tenemos el ecuatorial de altas montañas. Está sobre los 3.000 metros de altitud, con temperaturas medias alrededor de 8 grados centígrados. Tenemos también el nival o páramo, que está sobre los 4.500 metros, isotermas del 0 grados centígrados. También tenemos lo que es la hidrografía. En los Andes albergan importantes cuencas hidrográficas y los páramos actúan como vitales almacenes de agua, siendo esenciales para la sostenibilidad de las ciudades de altura. Biodiversidad, flora y fauna. Flora y vegetación. Tenemos los bosques nublados, que son hábitat clave para la biodiversidad. Orquídeas. Al menos el 60% de las orquídeas del Ecuador se encuentran en los Andes, entre 1.200 y 4.200 metros. Esto concentrando la mayor diversidad de estas especies en el mundo. Tenemos también lo que es el páramo, que son los ecosistemas sin árboles. Están dominados por pajonales y pequeños arbustos. Esta es la fuente de plantas útiles como el sunfo y la valeriana. Los cultivos andinos es la cuna de parientes silvestres de tubérculos y granos esenciales como las papas, la soca, los mellocos y la esquina. Fauna. Símbolos del páramo. Como símbolos del páramo tenemos emblemático cóndor de los Andes y los curiquines. Aves acuáticas. Como aves acuáticas tenemos las especies como los patos y los guiles anidán, que viven en los pantanos de almohadillas del páramo. Diversidad general. Ecuador, incluyendo los Andes, es uno de los países más megadiversos, albergando a 1.656 especies de aves, 527 de anfibios y 403 de mamíferos. Estos son unos datos globales. Población, cantones y economía. Población y provincia. En la sierra es la región más importante económica y políticamente, albergando a cerca del 50% de la población total y de la capital, Quito. Esta está conformada por 11 provincias, como El Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Los cantones. Los cantones con mayor concentración de atractivos turísticos son Quito, Cuenca, Baños de Aguas Santas y Ambato. Las actividades económicas que se pueden realizar tenemos como primer lugar el turismo, que es la industria más desarrollada de la región. Actividades agropecuarias.
La agricultura y la ganadería son importantes gracias a la fertilidad de los suelos y de las cuencas hidrográficas. Artesanías y gastronomías, que son fundamentales en el desarrollo económico local. Esto se encuentra en los mercados artesanales también. La Sierra Ecuatoriana actualmente cuenta con aproximadamente 1.870 atractivos turísticos registrados, siendo las iglesias, los monumentos históricos y la gastronomía un patrimonio cultural destacado. Ciudades y actividades que se pueden realizar en la Sierra Ecuatoriana. Tenemos a Quito, Pichincha. Aquí se realiza el turismo patrimonial cultural. Se puede realizar el recorrido por el centro histórico, visita a la mitad del mundo, ruta de los museos y ruta de los palacios. También tenemos Otavalo, Imbabura. Aquí se realiza el turismo cultural artesanal. Se pueden hacer visitas al mercado de ponchos, estas son artesanías indígenas, inversión de la riqueza cultural de los pueblos quichua y visita la casa Peguche. También tenemos Tulcán, Carchi. Aquí se realiza turismo funerario paisajista, visita el cementerio con esculturas talladas en ciprés y la laguna El Salado. Por otro lado, también tenemos Cayambe, Pichincha. Aquí se realiza el agroturismo, observación del Nevado Cayambe, visita a las fincas folclóricas, degustación y observación de preparación de bizcochos hechos a leña. También tenemos la gastronomía andina, turismo gastronómico, probar platos tradicionales como el hornado de cerdo en Chimborazo, la fritada y los chapigazos en Tungurahua. Y por último, población y economía cultural. Aspectos demográficos y administrativos. La sierra alberga a cerca del 50% de la población total del país, incluyendo la capital, Quito. La región está conformada por 11 provincias. Los cantones con mayor concentración de atractivos turísticos son Quito, Cuenca, Baños de Agua Santa y Ambato. La sierra es el asentamiento de pueblos indígenas como los Quichua, Cayambi y Quitucara. Por otra parte, en actividades económicas, esta usa el suelo. Las tierras agropecuarias ocupan el 38% del territorio nacional, siendo la agricultura y la ganadería fundamentales. El turismo es la industria más desarrollada de la región. Las actividades artesanales y la rica gastronomía andina son pilares de desarrollo económico local. Algo que nos pareció muy interesante es que en el Quetzal existe un recorrido conocido como la leyenda de chocolate, en el que se puede elaborar una bebida de chocolate con las mismas recetas como se realizaba hace más de 5.000 años atrás. Se llama el Quetzal de Mima, que es una fábrica de chocolates donde se explica un proceso de elaboración de chocolates desde las primeras etapas. Primero comienzan con la obtención del cacao orgánico de pequeñas granjas cerca de Mindo, para luego fomentar, secar y tostar los granos del cacao. Bueno, finalmente las semillas del cacao tostadas se refinan y se mezclan para obtener un chocolate fundido suave. También existen otros tours como Jumbo Chocolate, que esta es una fábrica artesanal de chocolates que también está ubicada en Mindo. Bueno, esta para también la elaboración del chocolate utilizan el cacao fino y de aroma. Esta variedad es la que busca grandes chocolateros del mundo, bueno, por su aroma y por su sabor. Cabe recalcar que el choco andino es declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en el 2018, ya que es un inigualable ecosistema capaz de absorber 250 toneladas de carbono y es un hogar de 214 especies de mamíferos, 700 especies de aves y 1.960 especies de plantas. En su bosque nublado crecen frutos tropicales como el café y árboles de aromática. Gracias. En resumen, la Sierra Ecuatoriana es mucho más que un paisaje de volcanes nevados. Es una compleja red de ecosistemas, páramos vitales, bosques nublados ricos en orquídeas,
que sostienen la cultura ancestral y una vibrante economía basada en el agro y un turismo de primer nivel. Explorar los Andes es conectar con la esencia de Ecuador.